Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Daniel Vargas y el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña charla respecto al uso de audífonos de consumo, la cual he titulado Audífonos de consumo, un enemigo para el fonoaudiólogo. Hay que tener en cuenta que desde nuestra formación se nos ha impartido que el uso de audífonos de consumo tiene que estar muy limitado o, en lo posible, completamente descartado. Pero tampoco debemos llegar a los extremos de prohibirlos, y a continuación veremos por qué. No hay que desconocer que el uso de audífonos de una forma inadecuada y una inadecuada elección del tipo de audífonos que va a usar el usuario final influyen drásticamente en la repercusión auditiva que tienen estos en un periodo de tiempo determinado. Obviamente hay muchos estudios detrás los cuales aluden al uso de audífonos como uno de los factores predisponentes para las pérdidas auditivas, pero en ninguno de estos se hace mucha claridad respecto al tipo de audífonos y el uso que se les da, además del tipo de usuario que emplea dichos aparatos. Elegir audífonos, usos que se les dan. Existen una variedad inmensa de audífonos de diferentes marcas, diferentes precios, diferente factor de forma, características de construcción, calidad de sonido, tipo o tipos de cancelación de ruido que utilizan y, no menos importante, los usuarios a los cuales se enfocan, porque no todos los audífonos están diseñados para todo tipo de usuarios. Hay que tener muy en cuenta que cada persona hace un uso individual de sus audífonos, satisfaciendo sus necesidades, ya sea como consumidor de audio, productor de audio o ambos. Vamos a empezar a hablar de los tipos de audífonos que existen. Primero tenemos los audífonos circumaurales, supraaurales y por último tenemos unos menos conocidos como lo son los audífonos de conducción ósea. Vamos a empezar hablando de los audífonos circumaurales o también denominados over-ear. ¿Por qué se denominan así? Porque su factor de forma hace que el pabellón auricular quede completamente dentro de cada una de las copas de los propios auriculares, rodeando este y por los materiales que utiliza en las almohadillas, genera, además de la comodidad, un tipo de cancelación de sonido denominado cancelación pasiva. Pero esto ya lo vamos a conversar un poco más adelante. Estos audífonos tienden a ser bastante grandes, ocupan un volumen considerable, tienden a manejar un peso un poco elevado, lo cual repercute pues en la comodidad del usuario, pero suelen manejar una cantidad de atenuación bastante considerable. Principalmente estos audífonos están diseñados para productores de audio, jugadores profesionales, personas que disfrutan del audio high res o de alta definición y también son comúnmente utilizados por algunos profesionales de la audición. Luego seguimos con los audífonos supraaurales, también denominados on-ear, los cuales son bastante parecidos a los circumaurales pero con un tamaño reducido respecto a las copas, lo cual hace que dichas copas queden sobre el pabellón auricular, pero sin llegar a rodearlo y cubrirlo completamente, lo cual deja pequeños espacios y esto hace que no tengan la suficiente atenuación como sí podrían tener unos audífonos circumaurales. Esto tampoco hace de que en cuestión de calidad de sonido sean inferiores, pueden estar a la par o incluso por encima. Todo va a depender pues de la marca y de los componentes utilizados internamente, pero son audífonos más ligeros, algo más compactos y al manejar un bajo peso generan una sensación mucho más confortable durante un uso prolongado para el usuario. Luego tenemos uno de los tipos de audífonos más extendidos actualmente y más conocidos, como lo son los audífonos de inserción o también denominados in-ear. También se denominan audífonos intraauditivos. Estos audífonos son muy pequeños, manejan un peso muy bajo, prácticamente el usuario no lo siente, por ende generan un confort mucho más elevado cuando se habla de un uso prolongado. Igualmente, son muy transportables, caben prácticamente en cualquier bolsillo y en este caso también el hecho de que sean pequeños no necesariamente tiene que repercutir en su calidad de audio, porque hay audífonos de este tipo muy pequeños fabricados prácticamente a mano
los cuales tienen una calidad de audio muy superior, están dentro de la categoría Hi-Res y que incluso pueden llegar a utilizarse en producción de audio, dada su alta fiabilidad. En estos tres tipos de audífonos que les he acabado de mostrar, podemos encontrar variantes tanto cableadas o alámbricas como inalámbricas o sin cables, obviamente contando con baterías internas recargables. Luego tenemos estos audífonos mucho menos conocidos, que son los audífonos de conducción ósea. Los tres tipos de audífonos que vimos anteriormente mandan el sonido por la vía aérea, o en otras palabras, por el aire. Pero estos audífonos cuentan con vibradores óseos a cada lado, los cuales envían el sonido por conducción ósea para que alcancen directamente la cóclea. Tienen la ventaja de que también son muy cómodos, muy ligeros, muy portátiles, son inalámbricos, tienden a contar con certificación contra agua y polvo e incluso ser sumergibles. También dan la ventaja de que dejan libre la vía aérea para que el usuario pueda seguir escuchando su música sin necesidad de aislarse completamente de los sonidos exteriores, lo cual, por ejemplo, para un usuario de bicicleta sería lo ideal. Puede seguir escuchando el ruido de los carros sin necesidad de dejar de disfrutar de su música. Obviamente hay que hacer un uso responsable de estos aparatos, pero estos audífonos tienen la contrapartida de que al no tener una cancelación pasiva o activa de ruido, como ya se los voy a explicar más adelante, inducen a que el usuario tenga que elevar considerablemente los niveles de sonido para poder escuchar claramente el contenido que está consumiendo por su factor de forma y por el tipo de conducción del sonido que manejan. Se tienden a perder sobre todo las frecuencias graves. Por ende vamos a encontrar un sonido con poco color. Por último están los conocidísimos audífonos tipo botón. Yo creo que este tipo de audífonos lo hemos utilizado todos en algún momento de nuestras vidas. Son audífonos muy ligeros, muy portátiles, cableados, con una calidad de sonido aceptable para el precio que tienen, porque son muy económicos, son muy fáciles de fabricar, no cuentan con ningún tipo de cancelación de ruido y por ende, cuando se usan en ambientes ruidosos, el usuario se ve forzado a elevar los niveles de sonido para compensar el ruido ambiente, lo cual a largo plazo puede generar una pérdida auditiva. Por ende, este tipo de audífonos ya no son recomendados tanto por salud auditiva como por calidad de sonido. Es necesario hacer una clara diferenciación entre los tipos de usuarios de audífonos. Vamos a encontrar principalmente dos grandes grupos: los productores de audio y los consumidores de audio. Aquí vamos a encontrar personas que pertenecen a un grupo pero también al otro, o exclusivamente a uno. Obviamente el tipo de uso que le van a dar a sus audífonos va a ser muy diferente entre ambos grupos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de producción de audio, necesitamos un audio de alta calidad, denominado también Hi-Res, o de alta fidelidad, lo cual permite al productor de audio tener la certeza de que lo que está escuchando y con el audio que está trabajando es de una calidad superior para brindar justamente una calidad de audio muy buena al consumidor final. También estos audífonos tienden a ser muy planos respecto a su ecualización, no necesitan de una cancelación de ruido tan abrupta porque principalmente se utilizan en estudio. Vamos a encontrar principalmente que este tipo de usuarios utilizan audífonos ya sea del tipo de inserción o in-ear o intraauditivos o audífonos circumaurales. Tienen una calidad de construcción bastante buena, con componentes internos también de alta calidad, y suelen utilizar marcas con mucha experiencia en el ámbito del audio, como lo pueden ser Odyssey, Mese, One Audio, etc. Por otra parte tenemos los consumidores de audio, los cuales mayoritariamente no necesitan una calidad de audio excepcional, sino una calidad suficiente. Dependiendo del usuario vamos a encontrar que prefieren los cableados o los inalámbricos, tienden a tener ciertos tipos de ecualizaciones, los cuales dan color y enfatizan algunos rangos frecuenciales, y también la comodidad se torna en un factor crucial a la hora de determinar qué tipo de audífonos comprar. Para audífonos de consumo principalmente encontramos marcas como Sony, Apple, Sennheiser, Behringer, etc.
Ahora vamos a hablar de los tipos de ecualización que existen. Encontramos primero una curva plana, en la cual no hay ningún tipo de ganancia o énfasis en ninguna de las frecuencias del rango. Este tipo de ecualización, como ya se los mencioné, principalmente se encuentra en audífonos dedicados a la producción de audio, en los cuales no interesa enfatizar en ninguna de las frecuencias, ya que se requiere la mayor neutralidad posible en el audio a la hora de masterizar una canción. Luego encontramos la curva en tipo V, la cual predomina en los audífonos de consumidores de audio, porque hace mucho énfasis en las frecuencias graves y también en las frecuencias agudas. Este tipo de configuración suele encontrarse en audífonos bastante baratos y también bastante caros de consumo de audio. Por último tenemos la curva en W, en la cual, al igual que la curva en V, hace énfasis en las frecuencias graves y en las agudas, pero también hace énfasis en algunas de las frecuencias medias. Este tipo de configuración también es bastante extendida en muchos de los tipos de audífonos de consumo. Ahora vamos a hablar de los tipos de cancelación de ruido ambiental que existen en el mercado. Primero vamos a hablar de la cancelación pasiva del ruido. Este tipo de cancelación va a depender principalmente del factor de forma de los audífonos. Por ejemplo, si tenemos unos audífonos de inserción intraauditivos o in-ear, los cuales, mediante unas almohadillas de silicona o de espuma con memoria, van a generar al introducirse en el canal auditivo un selle de este, aislando, atenuando con bastante eficiencia, de forma natural, el ruido externo. Principalmente este tipo de cancelación se va a encontrar en audífonos de inserción, en los supraurales y también en los circumaurales, sin desconocer que estos tres tipos de audífonos también pueden incluir la cancelación de ruido activa. Ahora vamos a pasar a hablar de este tipo de cancelación. Este tipo de cancelación utiliza los micrófonos internos de los audífonos y, mediante un algoritmo, hace cálculos para que la onda positiva externa que viene del ruido ambiental se anule con una onda negativa exactamente igual que mandan los audífonos, para poder lograr la cancelación o eliminación de esa onda y así poder conseguir también una atenuación de ese ruido. Aquí puse un ejemplo de unos audífonos muy conocidos que manejan estos dos tipos de cancelación de ruido, tanto la pasiva por su factor de forma, haciendo un selle en el canal auditivo, y la cancelación activa del ruido. Y este tipo de audífonos son los AirPods Pro de Apple. Lo ideal sería que tuviéramos audífonos que tengan ambos tipos de cancelación de ruido, porque así la atenuación del sonido será mucho más eficiente y por ende tendremos que elevar menos los niveles de audio de nuestros audífonos. También hay que prestar mucha atención a los niveles a los cuales estamos utilizando nuestros audífonos, aun si ya tenemos audífonos que hagan alguno de estos tipos de cancelación de ruido. No es necesario reventarnos los oídos con el volumen de los audífonos para poder disfrutar de nuestra música. Hay que encontrar ese balance en el que con un volumen mínimo de los audífonos escuchemos y entendamos perfectamente, para así no generar un impacto negativo en nuestra audición. Por último, vamos a hablar de un adecuado uso de los audífonos teniendo en cuenta el factor de forma, factores ambientales y necesidades del usuario. Cada uno de nosotros va a escoger el tipo de audífonos que requiera para satisfacer sus necesidades y también vamos a tener en cuenta el confort de estos. Obviamente, lo ideal sería considerar si somos productores de audio, consumidores de audio o ambos, y pues dependiendo de esto, el uso que le vayamos a dar a cada uno de estos audífonos va a variar en la selección que vamos a hacer. Si vamos a comprar unos audífonos para producir audio o vamos a comprar unos audífonos para consumir audio. También lo ideal sería descartar completamente los audífonos tipo botón, porque este tipo de audífonos no tienen ninguna cancelación de ruido que nos ayude a atenuar el ruido externo. Y esto en un ejemplo muy claro, cuando vamos por la calle con mucho tráfico, pasamos al lado de una construcción, el ruido ambiental que uno se suele encontrar en una ciudad y nosotros estamos tratando de disfrutar de nuestro contenido multimedia, tenemos que elevar los niveles de volumen para poder compensar y sobrepasar el ruido externo. Esto
se traduce en que vamos a someter a nuestros oídos a una exposición de sonido elevada. A la larga puede generar daños auditivos. Pero si utilizamos cualquiera de los tipos de audífonos que tengan al menos uno de los tipos de cancelación de ruido, vamos a atenuar mucho el ruido externo y por ende no tendremos que forzar los niveles de volumen de nuestros aparatos de audio. Actualmente, mediante software, prácticamente todos los smartphones incluyen una alerta que nos avisa cuando estamos sobrepasando unos niveles de ruido ya considerables, y también hacen referencia a que podemos a largo plazo generar daños auditivos. Obviamente también hay que prestar atención a cualquier síntoma de pérdida auditiva que estemos presentando para poder consultar con nuestro médico tratante y también con profesionales de la audición. Y para concluir, no es necesario cohibirnos o completamente eliminar el uso de audífonos de consumo, porque la música es parte fundamental de nuestras vidas. Pero hay que saber disfrutarla con responsabilidad y siempre anteponiendo nuestro cuidado y nuestra higiene auditiva. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero podamos vernos en otra ocasión.